8:44 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora con la socióloga Vanessa Bone. Ella es esmeraldeña, está al tanto de la situación que se vive en esta provincia del país, azotada en las últimas horas por una ola de violencia sin límites. ¿Cómo está, Vanessa? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está la situación al momento? Nuestra solidaridad con los esmeraldeños que han vivido momentos de terror durante todo el día de ayer. ¿Cómo está al momento la situación? ¿Se ha calmado? En las últimas horas se ha conocido una declaración de uno de estos líderes de las bandas organizadas que dice que van a llegar a acuerdos con otros grupos de delincuencia organizada para dar paz a los ciudadanos, en vista de que obviamente las autoridades estatales no han podido retomar el control en las cárceles ni han podido generar un ambiente de paz y de seguridad en nuestras ciudades. Buenos días, bienvenida, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Muy buenos días, Licenia, Alexis, gracias por el espacio, por interesarse en las problemáticas que estamos pasando en Esmeraldas. Como bien lo dijiste, ayer fue un día de terror para nosotros. La ciudad y es grave porque es precisamente en la ciudad, la capital de la provincia, donde lamentablemente se suscitaron un sinnúmero de eventos que me permito catalogar como actos de terrorismo, porque la ciudadanía fue de alguna manera importunada en cuanto a su vida cotidiana, ir a trabajar, ir a estudiar, y fue un día horrible, porque de un momento a otro tuvimos que buscar refugio, quedarnos en nuestras casas, algo que incluso de alguna manera nos recordó lo que vivimos durante la pandemia, pero claro, con un terror aún mayor, ya que además de todo lo que estaba sucediendo, en las calles de Esmeraldas pasaban vehículos con personas dentro disparando al aire, entonces era horrible. Aparte de eso, pues varios vehículos fueron incendiados, lo que incluso un bus acá en el área del sur. Yo vivo al sur, y bueno, fue muy preocupante pensar que hubieran allí ciudadanos, gente que salía a sus labores, pero bueno, luego nos enteramos que no. Como mencionabas, para nosotros es terrible de alguna manera saber que estamos en manos del crimen organizado, tanto así que ellos se atribuyen la capacidad de gestionar la paz o de brindar paz, lo cual es algo bastante paradójico, por no decir otra cosa, ya que son precisamente ellos quienes están azotando a nuestra ciudad, a nuestra provincia, con sus actividades delictivas, con su violencia desenfrenada. Pero bueno, ese es el resultado de no tener un Estado, porque el Estado no se hace presente. Y cuando hablo del Estado me refiero a las instituciones específicamente, ¿no? Lo que tiene que ver con el gobierno nacional. Lamentablemente el presidente que tenemos, Guillermo Lasso, no, decimos acá en Esmeraldas, no da la talla. No da la talla para ser presidente del Ecuador, lo cual es lamentable para nosotros especialmente. Sabemos que todo el país está siendo azotado por el tema de las organizaciones delictivas, incluso porque se habla de que es una presencia de organizaciones criminales a nivel transnacional, y lo entendemos así, pero es que en Esmeraldas estamos totalmente sumergidos en la violencia, porque no solamente es porque se capta a nuestros jóvenes para ser recluidos dentro de las bandas, o sea, no conforme con esto, también la población civil, los ciudadanos de a pie, como decimos nosotros, también estamos siendo afectados gravemente. En Esmeralda el nivel de desempleo es súper alto, y por lo tanto el comercio informal de alguna manera es ese otro puntal que sostiene a los hogares esmeraldeños.
Y ayer, con todo lo que sucedió, como entenderán, todo el mundo tuvo que buscar refugio. No solamente los locales comerciales cerraron sus puertas, digámoslo así, es decir, todo el centro de la ciudad de un momento a otro quedó desolado, pero también lamentablemente las personas que se dedican al comercio informal vieron el peligro de lo que es trabajar hoy en día en las calles, lo cual es algo sin precedente realmente, porque hasta hace nada, y que es algo del día a día para la gente que trabaja de manera informal, lidiar con las autoridades locales, metropolitanos y demás, porque no permiten trabajar en paz a la gente, a pesar de que Esmeraldas, como te digo, el desempleo es una situación abrumante, por decirlo así. Pero aún así, además de eso, ahora el tema de tener que precautelar la vida, claro que no solo para las personas que trabajan en la calle, sino también para nosotros como ciudadanos, porque en los lugares donde se dieron donde estuvieron los carros que fueron incendiados, es el pleno centro de la ciudad. O sea, fueron en lugares estratégicos, pero es por lugares por donde de alguna manera hay un movimiento constante, porque hay que dirigirse a instituciones, pasar de un punto de la ciudad a otro, como eso lo que hicieron al incendiar el bus acá en esa zona, precisamente allí en el sur, porque de ahí la gente de los sectores que están un poco más apartados, digámoslo así, deben atravesar para pasar al centro, al norte de la ciudad, que es donde están las instituciones. Entonces, nuestra situación es crítica, no solamente por el tema de estos fenómenos que se producen a partir de las bandas organizadas, sino que también vivimos otros fenómenos que tienen que ver, si bien con fenómenos naturales, como ustedes bien saben, tuvimos el problema del desbordamiento del río Tiaune, pero además de eso, otros problemas que también afectan no solamente al medio ambiente, a la naturaleza como tal, sino también a nosotros como ciudadanos, que fue, por ejemplo, lo que sucedió con el derrame de crudo en el sector de Las Palmas. O sea, estamos siendo azotados por todos lados. Y sí, agradecemos la solidaridad, agradecemos que la gente se quiera enterar y quiera escuchar de nosotros lo que está sucediendo, pero también de alguna manera quisiéramos que se amplíe de alguna manera esa solidaridad. Cuando digo que se amplíe esa solidaridad, me refiero a que la situación de querer enterarse no sea en las horas, a pocas horas, digamos, de que sucede de alguna manera un gran desastre, un infortunio, por así decirlo, sino que sea algo más constante, porque la situación de Esmeraldas ha venido desmejorando o agravándose a medida que ha ido pasando el tiempo. Y ciertamente después que sucedió la pandemia ha sido como que se ha destapado, qué sé yo, esta caja de Pandora, digámoslo así, pero esto es algo que va mucho más atrás y que para nosotros, a pesar de todo, como ciudadanos que vivimos aquí, queremos nuestra tierra, intentamos de alguna manera tener una vida digna, defender nuestros derechos y demás, a pesar de que estamos como nadando contra la corriente, sí entendemos que los procesos necesitan ser acompañados. Eso es algo que en Esmeraldas las personas, al menos pequeños grupos, que yo personalmente trabajo con organizaciones más de mujeres, ciertamente, entendemos que el cambio tiene que venir desde abajo y créanme que estamos trabajando en ello, pero sí quisiéramos que la gente acompañe los procesos, pero a un nivel más extenso, por así decirlo, porque si no, de alguna manera sucede lo mismo o
hacemos lo mismo que hace el Estado, que es cuando pasa algo, quiere aparecer, poner ahí unas curitas, pañitos de agua tibia, que últimamente lo que sucede es que trae un contingente militar, militariza las principales calles de la ciudad y ya está. Pero eso no sirve porque como yo a veces he tenido la oportunidad de conversar, hemos tenido varios estados de excepción, por ejemplo, pero no sabemos para qué, de qué sirve finalmente que hagan el estado de excepción si los resultados no se ven. O sea, en eso, primero porque mientras está el estado de excepción no es que no hayan muertos, igual sigue dándose lamentablemente las muertes. Pero a pocas horas, por así decirlo, un par de días, unos cuantos días, que ya se termina el llamado estado de excepción, sucede algo sumamente lamentable. Sucedió cuando fue lo de la masacre del puerto y a partir de eso han habido otro sinnúmero de cosas, a pesar de que lo de ayer sí fue terrible, que fueron pequeñas acciones de terrorismo, me permito yo decir, porque eso de incendiar en diferentes puntos de la ciudad los vehículos, luego carros con personas en el interior armadas y disparando al aire, o sea, es terrible y sobre todo para nosotros es más duro enfrentarlo porque todo sucede porque se escapan unos reos, pero el escape empieza en la noche, en la madrugada, o sea, altas horas de la madrugada. Y aún así, lamentablemente, las autoridades locales no se permitieron de alguna manera mandar un comunicado a la ciudadanía, o sea, tener al menos un mínimo, poner en acción en algo el sentido común y pensar, bueno, esta gente se escapó, ¿qué van a hacer? Obvio no iban a venir a hacer turismo por la ciudad. Algo era de alguna manera fácil de predecir que algo iba a suceder. ¿Cómo está al momento, Vanessa? El momento que ocurrieron todos estos disturbios no había presencia de la policía ni de Fuerzas Armadas, porque se puede ver cómo incluso hay momentos de terror en establecimientos educativos. Vimos a padres desesperados tratando de proteger la vida de sus hijos, estudiantes corriendo, tratando de salvar sus vidas. ¿Qué ocurrió? ¿Qué de respuesta han dado las autoridades al respecto? ¿Qué está pasando ahora mismo? Entiendo, no va a haber, están suspendidas las actividades educativas. Cuéntanos, por favor. Bueno, lo que sabemos es que están suspendidas las clases, sabemos que se ha de alguna manera instaurado el teletrabajo otra vez en las instituciones, pero aún así esa situación no invisibiliza otras cosas que pasan, por ejemplo, no sé, en la universidad. En la universidad, debido al tema de la violencia, del azote de la violencia, la gente recibe clase online, no ha podido retomar las actividades dentro de la universidad, en este caso los estudiantes como tal, en realidad, porque no hay garantías para precautelar la vida de los ciudadanos. Entonces, por eso para nosotros es muy, muy duro, de verdad, ver en imágenes a un grupo de personas que son parte de las organizaciones, decir, sí, hemos gestionado la paz, entregamos armas y qué sé yo, pero o sea, el Estado Nacional tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza, digámoslo así, pero luego resulta que son las organizaciones delictivas quienes se permiten gestionar y pacificar, lo cual nos da un mensaje claro y es que estamos en manos de ellos. Y lamentablemente yo tengo que decir esto, lo he dicho antes, esta indiferencia, este abandono del Estado hacia Esmeraldas. Por el momento la violencia está más desbordada en Esmeralda, pero esto se va a ampliar. Y por eso es triste que no se pongan a trabajar para que esta situación dé la vuelta. O sea, mejore. ¿Por qué? Porque la gente aquí en Esmeraldas, el tema de la migración, por ejemplo, hace ver la crisis, y es una crisis humanitaria que tenemos en Esmeralda. Porque la gente en Esmeralda está migrando, no solamente es
fuera del país, migra, por ejemplo, a la sierra, porque lamentablemente la violencia está instalada en las zonas de la costa. Lo que pasa en Guayaquil también es lamentable. Entonces, ¿qué es lo que nos espera como ciudadanos? Si la gente de la costa empieza a moverse a la sierra, pero luego cuando la situación también se desborda en la sierra, entonces el país acaso se va a hundir definitivamente. ¿Será posible que estemos de alguna manera a puertas de que Ecuador se convierta en lo que en algún momento fue El Salvador? Y no creo que deba darse esa situación, porque hay indicios claros de lo que sucede cuando el crimen organizado se toma en las manos el tema de intervenir de alguna manera, digámoslo así, de intervenir en la vida de los ciudadanos, y el Estado simplemente pues se hace de la vista gorda. Y ojo, que cuando hablo del Estado hablo de las instituciones, porque yo entiendo que sí, el Estado somos todos, la sociedad civil y demás, y como gente, y como esmeraldeñas y esmeraldeños, intentamos trabajar, estamos trabajando, créame que sí. Para mí a veces es difícil que cuando se dan estas situaciones, como cuando más se visibiliza Esmeraldas y así, pero justamente desde esta situación lamentable, cuando hay otros procesos que también se están llevando a cabo, solo que como población civil estamos solos. Entonces el impacto no es significativo, digámoslo así. Muchísimas Pero gracias. Organizaciones de mujeres, de jóvenes, estamos trabajando por nosotros, trabajando por mejorar nuestras condiciones de vida, sino que viene siempre una cosa tras otra. Hace poco lo del río Tiago. Personalmente yo soy una mujer damnificada. Entonces, pero antes de eso igual vivía en medio, o sea, igual estaba padeciendo gravemente el tema de la violencia porque vivo en un barrio urbano marginal. Pero aún así nosotros nos mantenemos en pie y tratamos de salir adelante, pero lamentablemente a nivel de institución, el Estado, dice un gran amigo, ha renunciado a Esmeraldas. Así es. Y tristemente nos sentimos así. Y eso es evidencia. Muchísimas gracias, Vanessa, por habernos contado la situación que se vive ahora mismo en Esmeraldas.